habrán visto que la jurisdicción es ante todo una función, precisamente la función jurisdiccional, para la redundancia, y esa función está ejercida en principio o monopolizada en principio por el Estado, es decir, por funcionarios públicos, ¿sí? Que son precisamente los jueces, ¿eh? Es decir, las personas a las cuales, las personas que son las encargadas de desempeñar la función jurisdiccional típica o propiamente dicha. Yo digo típica o propiamente dicha porque a veces los otros poderes, en forma no propia, sino en forma impropia, desempeñan excepcionalmente alguna función jurisdiccional. Por ejemplo, el poder legislativo en el caso del juicio político, ¿sí? O el poder ejecutivo en el caso del indulto. Pero son, digamos, supuestos puntuales, excepcionales. La función propia del poder legislativo es la de legislar, dictar normas generales y abstractas, y la del ejecutivo es la de administrar, ¿está claro? Ahora, la función del Poder Judicial es precisamente la función propia, es la función jurisdiccional, es decir, la de intervenir y resolver un conflicto de intereses o integrar, constituir o dar eficacia a una situación, una relación jurídica, ¿sí? Es decir, que cubriría las dos posibilidades de un proceso de tipo contencioso y un proceso de tipo voluntario, ¿no? Mediante, obviamente, una resolución judicial que va a ser, desde el punto de vista filosófico, una norma individual, que ustedes ya saben, y que además tenga esa resolución judicial, tenga la posibilidad, no quiero decir la facultad, la posibilidad de adquirir calidad de cosa juzgada, y por lo tanto es inmodificable, ¿sí? Que esto es una característica del acto jurisdiccional. Eh, Piensen ustedes, yo creo que esto no me acuerdo si lo he mencionado, pero si no, de última lo repito, una ley puede ser derogada total o parcialmente en cualquier momento, y un decreto o reglamento puede ser modificado total o parcialmente en cualquier momento. En cambio, una sentencia que está firme y consentida, en principio es inmodificable. Si bien existe, y esto creado pretorianamente, un juzgada, esto repito es excepcional. Pero en principio la sentencia, la resolución judicial, mejor dicho, no la sentencia, la resolución judicial, que ya no puede ser modificada por ningún recurso, ¿sí? Es inmodificable, entonces adquiere calidad de cosa juzgada precisamente por eso, porque es inmodificable, ya no puede ser impugnada Profesor, de ninguna manera. hola. Ahí respecto de cuál es el perfil que, que, que pueda llegar a tener un juez, no nos vamos a meter en el proceso penal, particularmente en el proceso civil y comercial. Actualmente hay como dos corrientes, ¿sí? Por un lado, el denominado activismo, que es, y el denominado, perdón, garantismo. La diferencia entre estas dos escuelas consiste precisamente en que, por un lado, existe una posibilidad, y atento de que me están diciendo de que se entrecorta un poco. Yo lo que voy a hacer es desactivar algunas cosas, como por ejemplo el celular, para ver si mejoramos la señal. Les decía, existen como dos escuelas actualmente en el derecho iberoamericano y particularmente en nuestro país: el garantismo y el activismo, o activismo también llamado decisionismo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con esto? Con lo siguiente. El juez, en principio, y esto lo vamos a ver cuando veamos
los deberes y las facultades, el juez es el director del proceso, ¿sí? El juez es el que, como director del proceso, puede imponerle una serie de conductas a las partes durante el proceso, más allá de lo que, o en el marco de lo que establece la ley, concretamente el Código Procesal. Y también tiene a su vez una serie de facultades de tipo disciplinarias y también una serie de facultades instructorias, es decir, investigativas. Eh, es decir, que nosotros en un proceso, el proceso civil y comercial, va a haber, esto lo vamos a ver más que nada en la segunda parte, pero es necesario, imprescindible que empecemos a hacer mención a esto. Va a haber una parte actora, que sería el sujeto procesal activo, para que ustedes entiendan, que es la que va a interponer una demanda que va a contener un reclamo. Ese reclamo se llama pretensión. Sobre esto no se rompan la cabeza todavía porque esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, ¿cuál es el reclamo en concreto que está haciendo? La parte actora va a estar contenido normalmente en la demanda. Y va a haber otra parte, la parte demandada, que llamarías el sujeto procesal pasivo, que es la que va a plantear, quizás sí o quizás no haga nada, una defensa. En ese marco, tanto la parte actora o la parte demandada van a plantear hechos y van a ofrecer pruebas para acreditar esos hechos. Los hechos al juez no le constan de antemano, ¿sí? En este marco y en este contexto, y parados en esta instancia del proceso, cabe hacerse una pregunta. ¿Puede en un proceso civil, no un proceso penal, donde los delitos son de acción pública y las facultades de los órganos judiciales son otras? ¿Puede en el marco de un proceso civil un juez que interviene como en un proceso civil ordenar pruebas más allá de las que hayan ofrecido las partes? Es decir, de oficio, ¿puede investigar el juez? Bueno, yo ya les voy adelantando que de acuerdo a la ley sí, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero sí puede hacerlo. Sin embargo, esta facultad y otras más, como las de impulsar el proceso de oficio sin que lo hagan, aunque no lo hagan las partes, ¿sí? Es decir, el proceso está parado porque las partes no lo activan. Y el juez lo activa de oficio. Este tipo de facultades, algunos las aplauden y otros las critican. Y ahí estamos, con el activismo y el garantismo. Desde el punto de vista del activismo, se considera que el juez es el director del proceso, y como director del proceso, el juez tiene que tener tiene facultades investigativas, porque lo que importa es la verdad real, la verdad objetiva. Y esto nos mete en otro punto, que es, hay dos tipos de verdades en un proceso. La verdad real, objetiva, es decir, tratar de llegar en la mejor medida posible, muchas veces es imposible, pero hacer todo lo que se pueda para poder llegar a la verdad real de los hechos, a lo que realmente ocurrió. Frente a esta verdad, y ustedes me dirán, bueno, pero no debería ser ese siempre el propósito. Bueno, no todos están de acuerdo con esto, porque frente a esta verdad hay otra verdad, que es la verdad formal. ¿Cuál es? La que surge del proceso, la que está en el expediente. Entonces, el juez tiene que quedarse solamente con los elementos que le trajeron las partes, los que van a configurar esa mera verdad formal, o puede arbitrar otros medios probatorios para sacarse todas las dudas que quiera. Entonces, aquí entonces estamos planteando dos veredas distintas, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a parar? El activismo entiende que el juez tiene facultades investigativas,
se llaman instructorias. Instruir en términos procesales no es enseñar, sino que es investigar. O sea, el juez de oficio, si ve que una pericia es medio flojita, o no queda claro, o insuficiente, o no de todo fundada, podría llamar al perito a los efectos de que amplíe y le aclare el informe pericial. Aunque las partes no hayan dicho nada. O si la declaración de un testigo es también un poco ambigua, podría convocarlo nuevamente a que amplíe la declaración. ¿Sí? O un proceso que está sin movimiento podría activarlo de oficio. Usted me dirá, pero las partes no hicieron nada. Se supone que si las partes no hicieron nada, no les interesa. ¿Qué se tiene que meter el juez? Y ahí vamos del otro lado, el garantismo. El garantismo entiende que el proceso es una cuestión de partes, que el juez se debe limitar a escucharlos, sí a dirigir el proceso, obviamente, para que no se vaya de los cauces que establece la ley, pero limitar a escuchar las partes y decidir en función de las pruebas que las partes aporten. Y si las pruebas esas son insuficientes, será un problema en todo caso para las partes, y las partes sufrirán las consecuencias de esa insuficiencia probatoria. Si una de las partes no logró probar adecuadamente un hecho, el juez no tiene que venir a corregir esa deficiencia. El juez, nosotros vamos a ver más adelante en una bolilla que es la de prueba, la carga de la prueba, que consiste en determinar a qué parte le corresponde probar un determinado hecho. El garantismo entiende que el proceso es una cuestión de partes. El juez se tiene que limitar a escuchar y decidir. ¿Sí? Y las partes, en todo caso, sufrirán las consecuencias del incumplimiento de las determinadas cargas procesales. Sobre esto no vamos a ver después, cuando veamos la teoría de la naturaleza del proceso. Les voy a poner un ejemplo, para que ustedes entiendan, porque no todo es ni tan blanco ni tan negro, ¿sí? Y las dos, digamos, las dos posiciones tienen sólidos fundamentos. Supongamos que en un proceso yo soy la parte demandada, ¿sí? Yo contesté la demanda, ofrecí prueba, controlé la prueba que hubiese producido la parte actora, y yo advierto que la parte actora, ya sea por digamos, negligencia o por torpeza del abogado de la parte actora, abogado o abogada, la prueba es insuficiente. De manera tal de que yo abrigo esperanzas que la sentencia me pueda ser favorable, porque la contraparte no se ha manejado bien con el tema de las pruebas. La pericia es ambigua y no pidió explicaciones. Los testigos no le vinieron a la audiencia, le fallaron, no logró notificarlos. Entonces digo, bien para mí, es decir, lo que es peor para uno es mejor para otro. En un proceso es como una balanza. Si baja de un lado, sube del otro. ¿Sí? Una balanza de dos platos, ¿no? Entonces, antes de resolver, el juez ordena de oficio ampliar las pruebas. Pide que el perito amplíe las pruebas. Entonces digo, pero ¿por qué? La otra parte va a estar recontra conforme, porque a ella, probablemente, hay que ver qué resultado tienen esas pruebas, probablemente lo va a favorecer. Pero del otro lado, yo voy a decir, epa, pero si la parte actora no hizo nada, ¿por qué vos, juez, te tenés que meter y tenés que ordenar la ampliación de las pruebas, que son tibias, insuficientes, y que va a implicar de alguna manera que lo estés eventualmente favoreciendo a la parte actora, ¿entienden? Pero desde el otro lado pueden decir, bueno, pero el juez tiene la facultad
de llegar a la verdad. ¿Qué queremos? ¿Una verdad formal que puede llegar a ser una mentira? ¿O ultimar los medios como para poder arribar a una verdad real? ¿Por qué le vamos a quitar al juez la posibilidad de hacer todo lo posible para sacarse todas las dudas de qué fue lo que ocurrió? ¿Está claro? Entonces, esto es lo que plantea el activismo. En cambio, el garantismo es, el juez no tiene por qué meterse. El juez tiene que limitarse a escuchar y decidir, ¿sí? Controlar, dirigir el proceso y decidir, dictar sentencia. El Código Procesal Civil actual, a pesar de que ya tiene más de 50 años, tiene un perfil activista. Las reformas proyectadas son mucho más pronunciadamente activistas. Concretamente, la última reforma, la del 2019, del proyecto de reforma del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, dispone que el juez no tiene la facultad, sino que tiene el deber de activar el proceso. ¿Sí? Y el Código de Nación hoy dice eso también. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación hoy dice eso. Tiene el deber, ¿sí? Y también le imponía al juez el deber de intervenir en todas las audiencias bajo pena de nulidad, excepto un solo caso, que no nos vamos a meter cuál, después todas las audiencias. Entonces, un perfil veladamente activista. Por eso todos los proyectos de reforma, los garantistas los han destrozado. Quiero aclarar que cuando hablo del garantismo en el proceso civil, no es lo mismo que el garantismo en el proceso penal. El garantismo en el proceso penal es otra cosa. ¿Aclaró? Entonces, hoy la cuestión, para que se den una idea a qué punto esto está, digamos, dividido, a qué punto llega el cisma en nuestro país particularmente, es que hoy activistas y garantistas no se juntan, es decir, hay dos congresos de derecho procesal en el país. Hay un congreso que es el que se viene haciendo de toda la vida, cada 2 años, y además, y por otro lado, los garantistas tienen su propio congreso, que normalmente se hace en azul, generalmente en los meses de noviembre. Este año obviamente no creo que hagan nada, pero se hace en azul. E inclusive, en España también hay un congreso, periódicamente se hace un congreso internacional. España es un poco como la meca del garantismo, y uno de los padres del garantismo, que es un procesalista español que se llama Montero Aroca, es un poco el que inició toda esta corriente. Vamos a meternos en el sistema y el régimen de designación y de remoción de los jueces en nuestro país, que es un poco más de derecho constitucional que de derecho procesal exactamente. Antes de la Constitución del 94, antes de la Constitución de 1994, tanto la reforma de Constitución del 94 de Nación como de provincia, lo mismo, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires, la designación de todos los jueces, ¿sí? De todas las instancias, la hacía el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, las 2/3 partes del Senado. Esto era así. Este sistema tuvo una serie de críticas, y particularmente al carácter de alguna manera discrecional que tenía estas elecciones, y particularmente al hecho que no se evaluaba o no se accedía o no se evaluaba la idoneidad de ese eventual quiz para el cargo, ¿está claro? Es decir, si ustedes me dirán, bueno, está bien, no había tanta discrecionalidad porque tenía que tener el acuerdo de las 2/3 partes del Senado. Sí, es cierto. Es decir, había un contralor del legislativo respecto del ejecutivo en la designación. Pero, lo que no se evaluaba en la designación, o no se tenía en cuenta, por lo menos explícitamente, era la idoneidad para el cargo, ya sea la idoneidad en cuanto a su
preparación, formación académica, científica, y además su experiencia como profesional, ya sea estando dentro de la justicia o en el ejercicio de la profesión de abogado, ¿sí? En cualquiera de las dos maneras. Esto hizo que en las dos constituciones, la de la nación y la de la provincia, se modificara el sistema de designación. Vamos con Nación. Empezamos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requieren tener 8 años de ejercicio de la profesión o 8 años de ejercicio de desempeño en el Poder Judicial, sea como magistrado o funcionarios, mínimo. Y 30 años de edad. ¿Sí? Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se designan a la vieja usanza, es decir, Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Está claro, no hay ningún examen de nada. Lo que sí existe es en el gobierno de Néstor Kirchner, y a poco de haber asumido, dictó un decreto, que si mal no recuerdo es el 222, en el cual dispuso que los jueces de la Corte Suprema, antes de ser designados, digamos, la propuesta de un juez para ocupar la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo lo iba a poner a consideración de la opinión pública. Es decir, si el Poder Ejecutivo tiene un candidato para ocupar un cargo y propone una persona para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo pone durante un determinado tiempo a consideración de la opinión pública. Pero esto en realidad no tiene mayor efecto, porque esto no es vinculante. Es decir, si la opinión pública le baja el pulgar, ¿sí? Se muestra en contra del candidato que propone el Poder Ejecutivo, esto no impide que el Poder Ejecutivo lo designe con el acuerdo del Senado, obviamente. ¿Está claro? Entonces, en realidad es una especie de transparentar la designación o un gesto de buena voluntad, si ustedes quieren. De hecho, en muchas de las designaciones que han ocurrido posteriormente a este decreto, hubo opiniones a favor y en contra, y se los han designado igual. En el caso, por poner ejemplos puntuales, y de los dos lados, en el caso de cuando se propuso a Zaffaroni en su momento, los sectores vinculados a la Iglesia Católica, por ejemplo, habían manifestado su disconformidad o desagrado o en contra, lisa y llanamente, porque conocían la postura que tenía Zaffaroni acerca de determinadas cuestiones como el aborto. Pero también del otro lado, cuando Macri propuso al actual juez de la Corte Suprema, Rosenkrantz, hubo también organizaciones sociales o partidos de izquierda que también se manifestaron en contra y cuestionaron al aspirante, digamos, a ser juez de la Corte Suprema, porque vinculaban a Rosenkrantz con el establishment financiero, empresario, etcétera, ¿sí? Porque venía casualmente de un estudio, de los estudios más grandes de Buenos Aires, que eran abogados de multinacionales o grandes empresas. Los dos fueron designados. Les puse estos dos ejemplos para que vean dos casos, o sea, diametralmente distintos uno del otro, pero donde pasó lo mismo, pero con el mismo resultado. Entonces, nada impide que el Poder Ejecutivo lo siga, lo designe igual y con acuerdo del Senado. Obvio, eso sí. El resto de los miembros del Poder Judicial, de los jueces, perdón, es decir, los jueces de las cámaras de apelaciones, así como también de la Cámara Nacional de Casación Penal, y los jueces de primera instancia, son designados de otra forma. Vamos primero con los requisitos. Los jueces de Cámara necesitan
también 30 años de edad y 8 de ejercicio de la profesión o de o haber trabajado en el Poder Judicial, ¿no? O de la función judicial. Y los jueces de primera instancia, 28 años de edad y 6 años de ejercicio de la profesión o de la función judicial. Profe, ¿puedo hacerle una Eh, pregunta? sí, Está hablando del resto de los miembros de lo que sería el orden nacional, ¿no? sí, nacional. Bien, Estamos en nación, no nos movimos de gracias. nación. ¿Cómo se designan todos los jueces inferiores, es decir, todos los que no sean de la Corte Suprema? Cámara, primera instancia, ¿sí? Los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que me dirán, hasta ahí estamos igual, sí, pero de una terna vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura. Y es aquí donde aparece en escena un órgano trascendental en la vida política institucional del país, no solamente ceñido al funcionamiento del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. El mecanismo, en términos muy generales, consiste en lo siguiente, que los jueces aspirantes a ocupar un cargo en las cámaras de apelaciones o en un juzgado de primera instancia, ya sea nacional de la Ciudad de Buenos Aires o federal de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier lugar del país, es decir, Poder Judicial de la Nación, van a inscribirse en el Consejo de la Magistratura y ya tienen que estar previamente, normalmente están previamente inscritos, y cuando se produce una vacante, el Consejo de la Magistratura llama a concurso de antecedentes y oposición, es decir, antecedentes presentan los antecedentes y oposición es examen. Y se les toma un examen. Es decir, normalmente se produce, supónganse, una vacante en el juzgado federal de primera instancia con competencia civil de Mar del Plata. ¿Sí? Entonces, Consejo de la Magistratura llama a concurso, fija un periodo de inscripción, póngale, no sé, desde el 1 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2020, y una fecha de examen, póngale, no sé, el 28 de octubre del 2020. ¿Sí? Se hace el examen, después se mantienen va a haber quienes aprueben y va a haber quienes no aprueben. Con los aprobados se van a comenzar a mantener una serie de entrevistas individuales, actualmente se están haciendo en forma virtual, ¿sí? Y posteriormente a ello, porque además los quieren conocer, es decir, con la frialdad de un examen no puedes conocer a una persona, es decir, que van a tener una serie de entrevistas en las cuales ustedes me dirán, ¿y para qué los entrevistan? Bueno, le van a hacer una serie de preguntas donde van a evaluar, por ejemplo, qué reacciones tiene, y también preguntas que tengan que ver puntualmente con cómo piensa organizar y llevar a cabo la función jurisdiccional, cómo piensa organizar el juzgado, cómo piensa organizar el personal, qué directivas va a impartir respecto del personal judicial, de los funcionarios empleados. Bueno, es decir, preguntas que tengan que ver con el futuro día a día de su función jurisdiccional. No solamente en el dictado porque el rol de juez, que esta es otra de las cuestiones, que también está un poco en debate, el rol de juez no abarca solamente la actividad pura y exclusivamente jurisdiccional, es decir, la de resolver, ¿sí? Sino también una serie de cuestiones que son de gestión administrativas. ¿Por qué? Porque es la cabeza de un órgano donde hay empleados que
trabajan día a día, que algunos rendirán más, otros rendirán menos, empleados que se enferman, empleados que faltan, que llegan tarde, empleados que cumplen bien sus funciones y algunos que no las cumplen tan bien. Entonces, se suscitan como en cualquier ámbito laboral, se suscitan una infinidad de cuestiones, y después, además, es el titular de un órgano que está prestando un servicio de administración de justicia, es decir, no solamente va a tratar con los empleados, sino que va a tratar con los que están del otro lado del mostrador, con los abogados, con los auxiliares de justicia, con las personas, con el justiciable, ¿sí? Entonces, las entrevistas tienen que ver con preguntarle a esta persona aspirante qué es lo que piensa hacer respecto de todo eso, ¿sí? Son un montón de cuestiones. Luego de ello, el Consejo de la Magistratura eleva una terna, o sea, 3, obviamente, al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que elegir uno de esos 3. La terna es vinculante. Es decir, si en la terna está Pérez, López y Ramírez, el juez no puede decir, a mí no me gusta ni Pérez, ni López, ni Ramírez. Me gusta Jiménez, que no está en la terna, y se presentó y aprobó. Bueno, no, no puede. ¿Está claro? Es decir, uno de esos 3, por eso es vinculante. Una vez que elige uno, esa terna, es el elegido, esa elección, que técnicamente se lo denomina pliego, se envía al Senado para su aprobación. Si el Senado le baja el pulgar, no es designado. Claro. Esto, repito, es en Nación. Quiero detenerme un poco, yo dije, entra en escena, en esta historia, un órgano que es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura se crea con la Constitución de 1994. No existía antes, porque no tenía razón de ser, obviamente. Ustedes lo van a ver en la Constitución de la Nación, en el artículo 114, ¿sí?, de la Constitución. Ahora, el Consejo de la Magistratura de la Nación tiene una serie de funciones que exceden a la intervención en el proceso de designación de magistrados, ¿sí? El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene la función de intervenir también en el proceso de remoción, porque es el que decide, el que recibe la denuncia y conforma al jurado de enjuiciamiento, que lo va a remover. Mariana, lo que me decías, lo que me preguntabas, en el caso que no sea aprobado, puede ir con nosotros. Sí, sí, desde luego. Entonces les decía, interviene en el proceso de designación, interviene en el proceso de remoción, recibe las denuncias contra los magistrados, obviamente va a reglamentar el funcionamiento del propio Consejo de la Magistratura y, esto es muy importante, va a tener a cargo la administración del Poder Judicial y la administración financiera también. Es por eso que tiene cuatro secretarías, precisamente, ¿sí? La de designación de magistrados, la de disciplina y remoción, la de reglamentación y la de administración del Poder Judicial. Esto es muy importante porque la administración del Poder Judicial en la Nación está a cargo del Consejo de la Magistratura, y esto hace que sea un órgano con una importancia muy grande en la vida político-institucional nacional. Y tanto es así de que lo van a ver en las noticias frecuentemente. ¿Cómo está integrado el Consejo de la Magistratura de la Nación? El Consejo de la Magistratura está integrado por 3 jueces del Poder Judicial de la Nación. De esos 3 jueces, tiene que haber por lo menos un camarista y un juez de primera instancia, es decir, no podrían ser 3 jueces de la Corte Suprema, y tiene que haber por lo menos uno del interior. Interior, todo aquello fuera de la General Paz, ¿no?
Son 13 miembros en total. Llevamos 3. 6 integrantes del Poder Legislativo. De los 6 integrantes del Poder Legislativo son 3 o sea, del Congreso de la Nación, estamos hablando, ¿no? 3 de Cámara de Senadores y 3 de Cámara de Diputados. Y de los 3, hay 2 que tienen que ser de la mayoría, el partido que sea, y uno de la primera minoría, el partido que sea. Ahí ya llevamos 9. Un representante del Poder Ejecutivo, ¿sí? Designado por el Poder Ejecutivo. Obviamente, los jueces eligen a sus representantes, los diputados eligen a sus representantes, los senadores eligen a sus representantes. Bueno, el Ejecutivo no tiene que pensar mucho, porque su presidente firmó una resolución y designa a su representante, un decreto, mejor dicho. Hay 2 representantes ya llevábamos 10, 2 representantes del Colegio de los Abogados, de la matrícula federal, elegidos por los propios abogados, ¿sí? Que tenga matrícula federal. Uno, por lo menos, tiene que ser del interior del país, ¿sí? Tiene que tener domicilio real en el interior del país. Dicho sea de paso, el abogado con domicilio en el interior del país, que actualmente, la abogada en realidad, que actualmente integra el Consejo de Magistratura de la Nación, pertenece a nuestra facultad, ¿sí? Es un orgullo de nuestra facultad, que es la doctora Marina Sánchez Herrero, ¿sí? Que es actualmente integrante del Consejo de la Magistratura y que es egresada de la Facultad de Derecho, e inclusive, bueno, ahora no, por ahí no tanto, por la función pública que está desempeñando, pero ha estado vinculada a la gestión de la facultad muchísimos años, fue la que formó, la que inventó la unidad de graduados y la empezó a hacer funcionar en su momento. Bueno. Y teníamos 12, nos queda uno, un representante del ámbito académico. Este representante del ámbito académico tiene que ser un profesor titular de una cátedra de la Facultad de Derecho de una universidad nacional, ¿sí? ¿Y quién lo elige? El Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? Tiene que ser un profesor de una Facultad de Derecho, tiene que ser titular, y de una universidad nacional, no de una privada. El Consejo de la Magistratura está regulado por la Ley 24937, que tuvo una modificación parcial en el año 2006 por la 26080, ¿sí? Originalmente eran, les digo porque la 24937 tiene otra conformación, eran 19 miembros y después se bajó, ¿sí? Los miembros del Consejo de la Magistratura duran 4 años, y pueden ser reelectos, pero con intervención con intervalo de un periodo. Es decir, no electos así del periodo inmediato posterior, sino tienen que dejar pasar uno y después otro. ¿Cómo es en provincia de Buenos Aires? Estamos hablando de designación de jueces. Designación de jueces en provincia de Buenos Aires. Los jueces en la provincia de Buenos Aires, el sistema de designación es más o menos similar. Los jueces del Superior Tribunal, es decir, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador, con acuerdo del Senado, 2/3 partes, ¿sí? Los inferiores, es decir, Tribunal de Casación Penal, cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia, por medio del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, lo mismo, pero de una terna de vinculante elevada por el Consejo de la Magistratura. Los requisitos son un poquito diferentes. Para ser juez de la Suprema Corte, 30 años y 10 de ejercicio de la profesión. Para ser juez de Cámara, 30 años y 6 de ejercicio de la profesión. Y para ser juez de primera instancia, 25 años
y 4 de ejercicio de la profesión. Eh, ¿Cómo se designan los jueces inferiores? Dijimos, ya adelantamos, que los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero de una terna elevada por el terna vinculante también, elevada por el Consejo de la Magistratura. De la provincia. Hay un Consejo de la Magistratura en la provincia, que está en la ley 11868. Consejo de la Magistratura en la provincia tiene una distinta, ¿sí? Hay 4 miembros del Poder Judicial y tienen que estar repartidos en instancias, es decir, tiene que haber un miembro de la Suprema Corte, un camarista, un miembro de las cámaras de apelaciones, y un juez de primera instancia y uno del Ministerio Público. Ahí ya tenemos 4. 6 representantes del Poder de la Legislatura Provincial, 3 y 3, 3 de diputados de Cámara de Diputados Provincial y 3 de senadores de Cámara de Senadores Provincial, 4 del Poder Ejecutivo y 4 abogados que tienen que ser por lo menos 2 del interior de la provincia. Se entiende por interior de la provincia todo aquello que no sea La Plata y conurbano bonaerense, ¿sí? Conurbano bonaerense ya es provincia, obviamente, ¿no? Entonces, 2 del interior, entonces supóngase que sea un abogado de La Plata, otro del Departamento Judicial de La Matanza, otro de Trenquelauquen y otro de Mar del Plata, ¿sí? La función del Consejo de la Magistratura de la provincia es mucho más acotada que el de la Nación. Por eso yo siempre digo, a ustedes al Congreso de Magistratura de la Nación lo van a ver o escuchar en las noticias a menudo. Al Consejo de la Magistratura de la provincia, nunca, muy rara vez. ¿Por qué? Porque la función del Consejo de la Magistratura de la provincia está limitada a intervenir en el proceso de designación, es decir, recibir las inscripciones, tomar el examen. El sistema es el mismo, ¿eh? Es decir, todos los aspirantes, el que quiere en el futuro ocupar un cargo en la justicia como juez, va a hacer, va a presentar su legajo, sus antecedentes en el Consejo de la Magistratura de la provincia. Pero va a ir a La Plata y va a presentar todo. Después va a esperar que se produzca una vacante afín a el cargo que desea o que se considera apto para ocupar. ¿A qué me refiero con afín? Obviamente que eso va a tener que ver con la materia y en un punto también con el lugar. Eso no es excluyente, ¿sí? Pero sí con la materia, porque en realidad el requisito es que tenga residencia 2 años inmediata anterior en la provincia, pero puede un abogado, por ejemplo, que está ejerciendo la profesión en Mar del Plata, o alguien que está desempeñando la función judicial en Mar del Plata, presentarse para un cargo en otro departamento judicial, en La Plata, en Bahía Blanca, en Junín? Sí, absolutamente que puede. Me refería al tema de la actitud, más que nada con el tema de la materia, porque obviamente que normalmente quienes se presentan para un cargo para el fuero penal son quienes vienen desempeñando la profesión en el mismo fuero, o ya sea dentro de la justicia o en el ejercicio libre de la profesión de abogado. Pero eso tampoco es excluyente, en todo caso se le volverá en contra a la hora con los antecedentes, ¿no? Porque si hay alguien que ha trabajado toda la vida en el fuero penal y se presenta para un cargo en el fuero contencioso administrativo, lo primero que le va a preguntar es por los antecedentes, ¿está claro? Entonces, se produce la vacante, se inscribe el postulante, se presenta al día del examen, rinde el examen, y después también el Consejo de la Magistratura de la provincia publica la lista de aprobados. Tienen los desaprobados una instancia de revisión, ¿sí? Y después con los aprobados comienza la ronda de entrevistas personales o individuales, ¿sí? Del mismo tenor, de tenor similar al que yo les mencionaba recién, para el cual decía acá, el razonamiento es el mismo, el funcionamiento es similar.
concluido eso, se prepara la terna. Se eleva la terna al Poder Ejecutivo y elige uno de esos tres y la remite el pliego al Senado provincial. El Consejo de la Magistratura de la provincia tiene su función acotada a intervenir en la designación de los jueces y también lleva a cabo la denominada Escuela Judicial de Formación de Magistrados, pero nada más. No interviene en el proceso de remoción y mucho menos tiene el manejo de la administración financiera del Poder Judicial de la provincia, que la maneja la Suprema Corte de la provincia. ¿Está claro? Entonces, la injerencia que tiene en la vida política institucional provincial es muchísimo menor, ¿sí? Y muy pocas veces aparece, es noticia o aparece sobre el tapete el Consejo de la Magistratura de la provincia. ¿Está claro? El Consejo de la Magistratura de la Nación es distinto porque hay una serie de cuestiones que tengan que ver no solamente con la designación, sino con la remoción, con el manejo de la caja del Poder Judicial, pues, que pueden generar alguna que otra controversia. Antes de seguir y de meterme en el tema del sistema de remoción, consulto algunas preguntas pendientes, así no se van amontonando. Pregunta quién está hoy como representante del ámbito académico. No, la verdad no lo recuerdo, desconozco. ¿Cómo es elegido el abogado con domicilio en el interior para la magistratura? Por elección. Todos los dos abogados se eligen, se eligen entre los mismos abogados, se llama elecciones, hay dos, no sé, una, dos, tres listas, y las elecciones se hacen en los respectivos, normalmente se utilizan las instalaciones de los respectivos colegios de abogados, y todos los abogados que tengan matrícula federal forman el padrón para poder ir y votar, ¿sí? Me quedó una consulta pendiente. Los jueces de la Corte Suprema, Rosati y Rosencrantz, fueron designados por decreto sin haberse acordado con el Senado. ¿Tuvieron bien esas designaciones? No. En realidad, lo que ocurrió es lo siguiente. Lo que pasó que el entonces presidente en ese momento se apuró, ni bien había asumido, para designarlos por decreto en lo que se llamaba en comisión, ¿sí? Apelando a una figura prevista en la Constitución Nacional, para designarlos de esa manera. Pero posteriormente se hizo la designación en forma regular, ¿sí? Porque, es decir, lo que ocurrió fue lo siguiente, es decir, el presidente normalmente asume el 10 de diciembre, ¿no? En el caso de Macri, el 10 de diciembre del 2015, me lo recuerdo. Y entonces, como las sesiones comienzan el 1 de marzo, en este caso era el 1 de marzo del 2016, Macri dijo, tengo apuro en designarlos en comisión, porque no voy a esperar hasta marzo. Y tenemos urgencia en cubrir los cargos de la Corte Suprema. Y por eso hizo la designación en comisión. Cuando vio que se le vino la noche, dio marcha atrás y se hizo después la designación como corresponde con acuerdo del Senado. De lo contrario, no iban a estar bien esas designaciones, porque la figura de la designación en comisión está hecho para otro tipo de funciones, ¿sí? A ver, profe, no me quedó claro lo de la terna. Se aprueban 10, por ejemplo. ¿Eligen los 3 mejores promedios? Bueno, eso, Tomás, la repito la pregunta. Lo que pregunta Tomás Acuña es, si se aprobaron 10, ¿eligen a los 3 mejores exámenes? No necesariamente, ¿sí? Ahora había una idea de que sea de esa manera, hasta ahora no fue así. ¿Por qué? No fue así porque es probable que en las entrevistas individuales al aspirante juez, perdón, le vaya muy mal, ¿sí? Por ahí dio un muy buen examen, ¿sí? Y salió primero, segundo, tercero, entre los 3 primeros, 3 mejores exámenes, pero después en las entrevistas individuales, se den cuenta de que no es una persona que ofrezca garantías en cuanto a sus aptitudes personales, para manejar un juzgado, estar a cargo de nada más y nada menos que un juzgado, con todo lo que eso implica, ¿sí?
Bien, las demás ya las aclararon ustedes mismos. Vamos con la remoción de eh, de los jueces en el rato ya que nos queda. El sistema de remoción, vamos con jueces del Poder Judicial de la Nación. En primer término, los jueces de la Corte Suprema, acá también hay una distinción entre Corte y inferiores. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remueven mediante el juicio político. Las causales de remoción son, en este caso, la de el mal desempeño de las funciones, los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y también los delitos, dice la Constitución, crímenes comunes, dice el artículo 53 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Quien recibe la denuncia va a ser la Cámara de Diputados, que tiene una comisión de juicio político. La Cámara de Diputados, porque no cualquier denuncia termina en un juicio político, si no sería casi extorsivo respecto de los jueces. La comisión de juicio político decide si si hace lugar a la denuncia, es decir, no se hace lugar si lo remueve, no. Si la denuncia tiene algún asidero, es decir, va a haber un pequeño periodo de investigación, recibiendo las pruebas aportadas por el denunciante y también por el juez denunciado, y al cabo de eso va a decidir la Comisión de Juicio Político si corresponde o no formar un proceso de un juicio político. Profe, Claro, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Obviamente que si decide que no, no tiene sentido seguir hablando del tema. Si decide que sí, entonces la Comisión de Juicio Político, entonces la Cámara de Diputados va a formular la acusación. Formulada la acusación, posteriormente la Cámara de Senadores va a llevar a cabo el juicio político. Va a ser también mediante la Comisión de Juicio Político, va a ser la que juzgue, la que decide. El efecto del juicio político es pura y exclusivamente la remoción del juez. No, es decir, si la causal ha sido la de haber cometido un delito, dentro o fuera del ejercicio de sus funciones, eso después quedará sometido a la justicia ordinaria, pero no ordinaria, en realidad sería federal, pero me refiero a la justicia común, pero no puede imponer una pena el Congreso. ¿Está claro? Por eso la función jurisdiccional está acotada pura y exclusivamente a decidir si se quedó o si se va del ejercicio de sus funciones. Si se quedó o si se lo remueve. Nada más. Punto. Ahí terminó la cuestión. Los demás jueces, es decir, todos los que no sean de la Corte Suprema, jueces inferiores, se remueven, nacionales y federales, se remueven mediante un jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento lo lleva a cabo el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura va a tener, va a recibir las denuncias contra el juez. También va a ser el que va a decidir si hace lugar o no a la formación de un proceso de remoción. No toda denuncia termina en un proceso de remoción. ¿Sí? Lo recibe la comisión precisamente de remoción de disciplina y remoción de magistrados. Si decide que existen en principio elementos para sospechar que el juez incurrió en alguna de las causales de remoción, en ese caso va a proceder a formar un proceso de remoción y va a designar un jurado de enjuiciamiento de 7 miembros. Lo mismo, el jurado de enjuiciamiento va a llevar a cabo un juicio que va a tener por finalidad decidir si el juez
permanece en el cargo o se lo remueve del cargo. Mientras tanto, es suspendido del ejercicio de su función. ¿Sí? Todo el proceso entre la denuncia y la remoción no puede durar más de 6 meses, de 180 días. Es decir, no lo pueden tener, digamos, bailando, entre comillas, al juez eternamente. Provincia de Buenos Aires. La remoción de los jueces la lleva a cabo, depende también la instancia. En el caso de los jueces de la Suprema Corte, va a ser por juicio político. Acá es lo mismo. Se presenta la denuncia en la Cámara de Diputados de la legislatura provincial. Si hace lugar a la denuncia, pasa los antecedentes, o pasa, sí, causa, si ustedes quieren, los antecedentes a la Cámara de Senadores, que es la que va a llevar a cabo el juicio político, cuya finalidad será decidir la remoción o no, o permanencia en el cargo del juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Todos los demás los remueve, o sea, todos los demás jueces inferiores, un jurado de enjuiciamiento. Pero acá es distinto. Acá no interviene el Consejo de Magistratura de Provincia, que es lo que decíamos recién. Acá, la cuestión es que la denuncia contra un juez inferior se formula en la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene una oficina de recepción de denuncias contra los jueces. Es decir, yo quiero denunciar a un juez, repasando un poquitito, yo quiero denunciar a un juez federal, me voy al Consejo de la Magistratura Nacional. Yo quiero denunciar a un juez provincial, me voy a la Suprema Corte, a La Plata. ¿Sí? Es decir, que es el mismo Poder Judicial el que comienza este proceso de remoción. La Suprema Corte, no toda denuncia va a terminar en una remoción. La Suprema Corte entonces lo que va a hacer es darle 15 días, darle traslado al denunciado, la posibilidad de realizar un descargo y ofrecer y producir pruebas. Lo mismo que el denunciante. Es decir, va a haber un periodo de investigación, de instrucción, a los efectos de decidir si, en principio, la denuncia podría llegar a prosperar. No estamos decidiendo la remoción. Claro, la Corte no puede decir la remoción todavía. La Suprema Corte, mejor dicho. Entonces, lo que va a hacer es, va a escuchar al juez denunciado, va a escuchar al denunciante, va a recibir las pruebas, y después la Suprema Corte va a decidir si archiva la denuncia o si, por el contrario, si hay elementos suficientes para suponer que la conducta del juez puede, que el juez incurrió en una conducta que sea causal de remoción, entonces, si se justifica y hay elementos como para iniciar un proceso de remoción. En la provincia de Buenos Aires las causales son mal desempeño y delitos en el ejercicio de sus funciones. Delitos en el ejercicio de funciones, por ejemplo, es el cohecho, es decir, resolver algo, dictar una resolución en función de dádivas, lo que vulgarmente se conoce como coima, o el prevaricato. El prevaricato es resolver absolutamente y groseramente contrario a derecho y con la finalidad velada de perjudicar a alguien. Es decir, una resolución que desde el punto de vista jurídico pueda aparecer como disparatada no necesariamente configura prevaricato. Tiene que haber una intencionalidad de perjudicar a alguien. Esto lo van a ver en derecho penal, pero ya los anticipo. ¿Sí? Esos son delitos en ejercicio de las funciones. Mal desempeño, puede ser un sinfín de cuestiones. Ausencias reiteradas, retardo en la administración de justicia, es decir, demoras en el dictado de una sentencia o de resoluciones judiciales,
maltrato respecto de su propio personal, respecto de justiciables, respecto de letrados, ¿sí? Puede haber un sinfín de cuestiones que tenga que ver con el día a día del ejercicio de las funciones, no solamente lo que tenga que ver con la intervención en un proceso, sino también fuera de él, ¿sí? Estas son las causales. Se formula la denuncia ante la Suprema Corte, la Corte escucha al denunciante, escucha al denunciado, recibe las pruebas, decide formar, supongamos que, si no, archiva la denuncia, si entiende que hay elementos como para suponer de que en principio podría haber una responsabilidad de parte del juez denunciado, o podría configurarse alguna de las causales establecidas por la ley de la Constitución, ordena formar un jurado de enjuiciamiento, también llamado jury de enjuiciamiento. Se escribe J-U-R-I con Y. Jury de enjuiciamiento. El jury de enjuiciamiento tiene una conformación también mixta, y la Constitución provincial dice que tienen que ser entre no menos de 6 y no más de 11 miembros. ¿Por qué? Porque es el presidente de la Suprema Corte, 5 abogados que tengan reúnan las condiciones para ser jueces de la Suprema Corte, que son propuestos por los colegios de abogados. Colegios de abogados departamentales envían anualmente una lista de abogados que reúnen las condiciones en cuanto a edad y años en la profesión, para ser juez de la Suprema Corte, y que los proponen para que sean elegidos integrantes de un jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Son los denominados abogados con jueces, ¿sí? Y hasta 5, por eso les digo que presidente de la Suprema Corte y los 5 abogados, sí o sí, y hasta 5 legisladores abogados, legisladores provinciales, es decir, integrantes de la Cámara de Diputados o de senadores provinciales, ¿sí? ¿Dónde se lleva a cabo esto en términos, digamos, lugar, espacio físico? En la misma Suprema Corte, en la sala de audiencia de la Suprema Corte se lleva a cabo esto. Se conforma el jurado de enjuiciamiento, se fija una fecha para un juicio y se hace un juicio que es un juicio oral, similar a lo que puede ser un juicio oral penal. ¿Está claro? Es decir, el juez, digamos, denunciado, acusado, por un lado, y el denunciante por el otro. Y el jurado de enjuiciamiento. Se reciben las pruebas y se decide, ¿sí? Lógicamente, esa resolución puede ser recurrida, generalmente muy pocas veces han sido modificadas, por el juez destituido. Mientras tanto está suspendido, ¿sí? Y todo el proceso no puede durar más de 6 meses. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la garantía del debido proceso de el plazo razonable. Una de las cuestiones, que no sé si ya lo vieron, o lo van a ver en el juicio 2, cuando vean las cuestiones que integran la garantía del debido proceso, es el plazo que el imputado o el acusado, según el caso, tenga una resolución en un plazo razonable, es decir, que no lo tengan dando vuelta eternamente. ¿Estamos? Bien. Por hoy, y para no cortar el tema, vamos terminando acá. Antes voy a responder las preguntas que me quedan pendientes. A ver, vamos. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre delitos en ejercicio de sus funciones y crímenes comunes? Los delitos en ejercicio de funciones son los que tienen que ver, precisamente, los que son cometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya sea dentro en el marco de un proceso o en el ejercicio o en el trato con, como decía yo recién, con los empleados, porque imagínense que una situación, es decir, un prevaricato o un cohecho, es decir, haber resuelto
previo a recibir una dádiva, o el prevaricato haber resuelto contrariamente a derecho, groseramente, en forma groseramente contraria a derecho, pero con la intención de perjudicar a alguien, son ejercicios que tienen que ver, son delitos que tienen que ver con el ejercicio de una función típicamente jurisdiccional, es decir, dictando una resolución judicial. Pero también puede ser delito, imagínese, de, no sé, un abuso respecto de un empleado judicial. ¿Está claro? Entonces, eso también tiene que ver con el ejercicio de las funciones. Por otro lado, los crímenes comunes son todo lo demás, es decir, los que no tengan que ver estrictamente con el ejercicio de las funciones. ¿Sí? Después, la magistratura provincial para los jueces, pero calculo que es sí, que el Consejo de la Magistratura de Provincia es quien interviene en el proceso de designación de los jueces inferiores, no de remoción. ¿Sí? ¿Quién impulsa la denuncia contra el juez? Cualquiera. La denuncia la puede hacer cualquier persona, la puede hacer, o la puede hacer otro juez, inclusive, pero cualquier ciudadano de la provincia. Algo que me quedó dando vueltas al principio. El Consejo de la Magistratura del Orden Nacional administra financiera y funcionalmente el Poder Judicial entero, o solo el sector nacional, el Consejo Provincial, su respectivo sector. No, vamos a poner en orden. El Consejo de la Magistratura de la Nación administra financieramente el Poder Judicial de la Nación. No tanto funcionalmente. Funcionalmente lo sigue administrando la Corte de la Nación. Pero financieramente el que maneja el presupuesto, ¿sí? Es el Consejo de la Nación. En la provincia, el Consejo de la Magistratura de la provincia solamente interviene en la designación de magistrados. Levanto la terna. Tomando examen y levanto la terna. El presupuesto, la caja, para ustedes entiendan, del Poder Judicial de la provincia lo maneja la Suprema Corte. ¿Sí? Ese periodo que queda suspendido, eso ya está, se cortó la última parte cuando dijo y hasta 5, ay, no sé qué dijo. Ahí me perdí, no sé qué parte fue. ¿Cuántos miembros de la Suprema Corte en el jurado de enjuiciamiento de provincia? Uno solo, el presidente de la Suprema Corte. Participar de empresas, juego de azar. No, el tema es el siguiente. El tema de los delitos comunes no necesariamente tiene que estar con la violación de las incompatibilidades, que las cuales no habíamos mencionado. Es decir, los jueces tienen ciertas incompatibilidades, obviamente el ejercicio de la profesión de abogado, excepto en causas que sean personales o de ascendientes, descendientes cónyuges, no puede asistir a salas de juego, no puede participar participar de juegos de azar, la intervención en la actividad empresaria, es decir, en sociedades anónimas, bueno. Pero el tema, no puede ejercer la docencia secundaria, sí la universitaria, obviamente, pero el tema de los delitos comunes puede ir por otro lado, es decir, cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal. No quiero ser, digamos, no quiero irme a ejemplos extremos, pero del homicidio para abajo o del robo para abajo, lo que se les ocurra, ¿sí? Aunque no sean en el ejercicio de las funciones. En Nación, ¿quién recibe la denuncia para jueces de Corte Suprema y demás jueces? En Nación, para jueces de Corte Suprema, lo recibe la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Nación. Para todos los demás jueces, la recibe el Consejo de la Magistratura de la Nación. En el jury se cortó, bien. Lo repito, el jury de enjuiciamiento de provincia eran entre 6 y 11 miembros, presidente de Corte de Suprema Justicia, de Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí o sí, 5 abogados de la matrícula provincial que reúnan las condiciones, los requisitos para ser jueces de la Suprema Corte, sí o sí, y hasta 5 legisladores abogados provinciales, ¿no? Un abogado no puede dar clases en la secundaria. Eso lo contesté recién. El abogado sí puede dar clases donde se le dé la gana. Los jueces no pueden dar clases en los colegios secundarios, sí en la universidad. De hecho, la facultad nuestra está llena de integrantes del Poder Judicial. ¿Sí? No hay más preguntas. Son las
4:15, terminamos por hoy. La clase que viene vamos a encarar el tema de los deberes y facultades del juez. Bueno, buenas tardes a todos y como siempre quedo sometido a las consultas que a través del campus me hagan. Buenas tardes a todos, hasta el miércoles que viene.